aquí. Ya, grabando. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva jornada del ciclo de charlas AndesNet 2025. Hoy nos acompaña la doctora Catalina Morales Yáñez, actualmente académica de la Universidad de Concepción, con su charla ¿Cómo resolver problemas inversos en geociencias usando valles? Adelante, Catalina. Gracias, Andrea. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Hoy día, como decía Andrea, les voy a comentar acerca de cómo resolver problemas inversos en geociencia usando valles. Es una pincelada de lo que podemos hacer y de lo que se está haciendo en estos momentos. Y bueno, la idea es cómo abrir discusión y que eventualmente si alguien está interesado o interesada en el tema, me contacte. Siempre es bueno partir un poco con determinar qué es un problema inverso y yo creo que esta es la forma más fácil que todo el mundo ha entendido, ¿ya? Eh, Como problema directo, siempre vamos a entender de que tenemos una fuente que va a generar unos datos, ¿ya? En este caso, mi perrito aquí, ¿cierto? Mi corgi, va a generar algunas huellitas que yo voy a estar viendo en el piso, ¿cierto? En algún campo, etcétera. Y problemas inversos, yo entiendo como que lo que yo obtengo o lo que yo visualizo, observo, los datos, no va a ser el perrito, sino va a ser las huellas. Entonces, estos son los datos que tengo y la idea es que de los datos yo pueda determinar que quien hizo las huellas fue el perrito. ¿Ok? Entonces, a un problema directo le llamamos que viene desde la fuente hasta el receptor y un problema directo, inverso, perdón, es que viene desde el receptor hacia la fuente. ¿Ok? En ese sentido, generalmente nosotros vamos a plantear los problemas de esta forma. Tenemos que ciertas mediciones, datos, observaciones de que van a estar relacionados con un parámetros del modelo M, ¿ya? Y que se relacionan estos parámetros del modelo con las observaciones a través de un operador directo. Para resolver este problema, el tema es que nosotros tenemos los datos y las observaciones y quiero saber los parámetros del modelo. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Es algo tan simple como aplicar matemáticas, ¿cierto? Y ahí está. Aplico la matemática, ¿cierto? Y genero un modelo inverso para los parámetros del modelo usando esta simple ecuación que ustedes ven acá. ¿Ok? El operador va a depender del problema que yo tenga y la idea es cómo buscar alguna forma de linearizarlo o de ver que todo pueda meterlo en una matriz G. Hasta ahora todo es bastante simple, ¿cierto? Tengo datos, tengo un operador, ¿cierto? Algo que matemáticamente me relaciona mis datos con un modelo que yo quiero estimar. Este modelo puede ser cualquier cosa. Y obtengo finalmente mis parámetros del modelo usando simplemente lo que ustedes ven acá. El problema es que en la vida real los datos, las mediciones, las observaciones no son tan claras, ¿okay? Y generalmente conllevan ruido. Ruido que no es capaz de modelarse a través del operador directo. ¿Ok? Entonces, eso nos va a enfrentar a un problema un poco más complejo, que este es como el segundo nivel de complejidad, algo un poquitito más complejo donde incluimos matrices de covarianza que van a tener la varianza de los datos, como de covarianza, ¿cierto? La varianza de los datos y la relación entre ellos. Y nuestra ecuación ahora quedaría de esta forma. Entonces, ¿cuál va a ser el problema con esto? El problema es que allá mi solución no va a llegar a ser tan simple. Si yo vuelvo al problema de los perritos, ¿cierto? El problema va a ser que nuestros datos ya no van a ser tan uniformes, van a haber algunas huellas más grandes, otras huellas más chicas, de un color, de otro, ¿cierto? Quizás otros animalitos que hayan pasado por ahí. Y para resolver este problema inverso me encuentro de que yo no necesariamente voy a tener una única solución. ¿Por qué? Porque estos datos tienen ruido. Y al tener ruido voy a tener este problema como siempre latente y un poquito más presente. ¿Ok? Entonces no voy a saber si en realidad fue un perrito de diferente marca que yo les digo, ¿cierto? De diferente raza, o si fue un panda, que pasó también por ahí, ¿ya? Entonces, en ese sentido voy a tener este gran problema de mis datos van a tener ruido, y al tener ruido no voy a poder determinar tan fácilmente el problema inverso porque tengo que caracterizar bien este ruido para poder tener una solución concreta.
Y en ese sentido, vamos con los problemas que tienen los problemas inversos, literalmente, problemas de los problemas, ¿cierto? Y estos problemas se catalogan principalmente en tres. Uno, que exista una solución, ¿ya? Que yo pueda llegar a alguna solución, y eso va a depender que la cantidad de datos que yo tenga y la cantidad de incógnitas, ¿cierto?, sean similares. La idea es que yo tenga más datos que incógnitas, sería lo ideal, ¿cierto? Pero si tengo más incógnitas que datos, claramente es muy probable que mi problema no tenga solución, ¿ok? O si mi problema está mal planteado, es decir, esta matriz G en realidad no relaciona bien los parámetros que estoy buscando con los datos, voy a tener nuevamente un problema mal planteado y por lo tanto una falta de existencia. Otro problema es el tema de la uniqueness, ¿ya? Que es la unicidad, es decir, que mi solución sea única. ¿Qué pasa? Es que generalmente, como tengo mucho ruido, puede que tenga más de una solución mi problema. Y ahí me enfrento a un problema, porque ¿cuál de estas soluciones, que son todas plausibles, escojo? ¿Ya? Y para eso nosotros ocupamos como diferentes metodologías, ¿cierto? E intentamos como ajustar, o yo creo que esto es mejor, busco información relacionada, por ejemplo, al sector que estoy investigando, al área, entonces las ciencias se complementan y ahí puedo tomar alguna decisión de cuál es la real. O puedo plantear mejor el problema, poner mejor mi matriz G, ¿cierto? Ver mejor las características del ruido y hacerlo de una forma matemática. Y finalmente tenemos la estabilidad del problema. La estabilidad se refiere a que mi problema, si es estable, entonces pequeñas perturbaciones de los parámetros van a generar pequeñas perturbaciones en los datos. Ahora, si no es estable, pequeñas perturbaciones en los parámetros me va a generar inmensas perturbaciones en los datos y eso también me va a afectar finalmente a mis soluciones. Entonces la pregunta acá es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Tenemos datos con bastante ruido, tenemos este problema que los problemas inversos pueden que estén mal planteados o cómo resolvemos en sí este problema que tenemos todos, porque en realidad muchas veces usamos los problemas inversos, trabajamos con inversiones y ni siquiera sabemos que estamos trabajando con inversiones. Pero sabemos que, por ejemplo, hay que regularizar un problema, que hay que hacer esto, que tengo que bajar el nivel de ruido, y todo eso son soluciones para poder tener un problema bien planteado. Entonces, lo que vamos a hacer es que frente a estas posibilidades, yo voy a buscar minimizar lo que se llaman los residuales, que vendría a ser los datos observados menos los datos calculados con un modelo cualquiera que yo haya determinado, ¿ya? Con un modelo cualquiera que considere cierta cantidad de ruido, que considere cierto modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo voy a calcular, esto me va a dar los modelados y esto me va a dar los observados. Si yo resto estos dos, ¿cierto? Tengo los residuales. Entonces, mi idea siempre va a llegar a minimizar estos residuales, es decir, que lo observado y lo modelado sea lo más similar posible, de manera de yo poder tener una solución. Entonces, lo que va a pasar es que voy a tener esta ruedita un poco girando ya, donde del modelo real, ¿cierto? Tengo unos datos, estimo el problema, estimo un modelo nuevo, comparo con el modelo real y vuelvo a hacer este proceso de tener un modelo ya nuevo, ¿cierto? Hago un problema directo, veo una estimación con un problema inverso y voy comparando una y otra vez hasta que mi solución sea la que yo quiera. ¿Ok? El problema de esto es que puedo llegar a tener soluciones sobredeterminadas o subdeterminadas, ¿ya? Tanto en problemas de clasificación, por ejemplo, que acá estoy intentando clasificar las bolitas azules con las naranjas, ¿cierto? O en problemas de regresión, donde simplemente estoy intentando ajustar una especie de curva a cierta cantidad de datos, ¿ya? Podemos ver que en realidad si este es el correcta solución que debería tener mi problema, ¿cierto? Acá estoy subdeterminando y acá estoy sobredeterminando. ¿Cómo corregimos esto? En general hay dos formas grandes de corregirlo, ¿cierto? Y hay dos formas grandes de resolver los problemas inversos. Que yo los voy a etiquetar en estos dos grandes grupos, en realidad es como una etiqueta que igual una le pone. Pero la clásica forma es la forma de optimización, donde yo voy a buscar el mínimo residual y para evitar problemas de sobreestimación voy a ir regularizando, es decir, voy a agregar a esta ecuación cierto parámetro que me permita
tener el calce perfecto entre, y no sobreestimar y subestimar, ¿ok? Entonces implica encontrar ahora otro parámetro y tener otro parámetro libre, es decir, tener otra incógnita que tengo que ir buscando para poder solucionar mi problema. O, y esto es lo que yo vengo a decirles hoy día, podemos ocupar valles, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la idea de una optimización clásica es que yo voy a estar buscando las incógnitas, de manera que las incógnitas me den la menor diferencia entre lo modelado y lo observado, sin caer en la sobre o suboptimización, ¿ya? En el cambio, en una solución bayesiana, yo no estoy buscando como por un número, no estoy buscando un parámetro. Yo lo que busco es una función de densidad de probabilidad tal que, ¿ya?, mis incógnitas, dado mis datos, tengan alta probabilidad. Entonces, esto que ustedes ven acá vendría a ser una pregunta diferente, ¿ya? Estamos planteando esto de forma, es una pregunta diferente en cómo planteamos el problema inverso. Acá estamos buscando cuál de todos los parámetros que puede tener el problema me da el mínimo, y en cambio acá estoy buscando cuál es la probabilidad de que cada m que estoy encontrando, dado los datos, cuál es la probabilidad de cada m que estoy encontrando dado los datos, ¿ok? Entonces acá estoy buscando una función de densidad de probabilidad que me va a explicar si mi m es factible o no es factible, ¿ok? Entonces la idea es que con este teorema, ¿cierto?, que es el teorema de Bayes, nosotros podamos empezar a resolver problemas. Y eso es como lo que quería introducirles hoy día en esta pequeña presentación. ¿Cómo funciona el teorema de Bayes? Bueno, el teorema de Bayes funciona con un posterior que me va a dar la probabilidad de A dado algún evento B. Es decir, en este caso vendría a ser la probabilidad de mis incógnitas dado los datos. Entonces, ¿qué probabilidad tiene que mis incógnitas pertenezcan a estos datos? ¿Ok? Y en ese sentido yo voy a poder dividir este posterior en un likelihood, que es esta probabilidad que ven ustedes acá, ¿cierto? Que es la probabilidad de los datos, en este caso, dado mis incógnitas, un prior, que es la probabilidad de las incógnitas, y la divido por la evidencia. La gracia de esto es que, de cierta forma, lo que estoy haciendo acá es introduciendo además alguna información a priori dentro de mi ecuación. Entonces, por ejemplo, en este caso, el likelihood va a ser la ecuación que yo estoy, bueno, les voy a mostrar un likelihood que podríamos usar más que nada todos en la siguiente diapositiva, pero el likelihood va a ser lo que me va a ordenar en la solución que yo quiero estar obteniendo, ¿ok? El prior va a funcionar como con toda la información a priori que yo ya tengo de mis incógnitas. Por ejemplo, si yo sé que mi incógnita puede estar entre 1 y 10, mi prior va a ser una función de densidad de probabilidad uniforme entre 1 y 10. Entonces, así, por ejemplo, hago un prior completamente ignorante y puedo resolver el problema sin ningún inconveniente, ¿ok? Ahora, claro, ustedes ven acá, me dicen, ya, bueno, pero falta una parte que es la evidencia, ¿ok? Si se dan cuenta, en este momento nosotros estamos hablando como funciones de densidad de probabilidad. Es decir, que si nosotros queremos que la probabilidad sea máxima, implica que queremos maximizar estas dos partecitas que están acá. Y si la dividimos por la evidencia, podemos asumir que en realidad la evidencia es solamente un factor de escala y no nos va a influir mucho en nuestra solución final. Entonces podemos como obviarla, ¿ya? Y la olvidamos. No necesariamente vamos a pasar por la evidencia en este caso, ¿ok? Entonces, nuestra idea general acá es poder encontrar este posterior que me va a decir cuál es la probabilidad de mis incógnitas dado los datos. Y eso es como en lo que yo voy a ir trabajando. ¿Cuál es la gracia de ocupar valles? Bueno, hay varias ventajas. La primera de ellas ya se las mencioné, ¿ok? Donde vemos que... Opa, ya. La primera ya se las mencioné, ¿cierto? Donde vemos que la solución ya no está entregada como un valor único, sino está entregada como una función de densidad de probabilidad. Lo que quiere decir esto es que yo voy a tener, por ejemplo, cuál es la parte más probable, cuál es la media de mis soluciones, voy a obtener un intervalo de confianza y voy a obtener todos los estadísticos que yo puedo sacar de esto. ¿Ok? Esa es una de las primeras ventajas.
La segunda ventaja, y algo muy importante, es que el teorema de Bayes y la inversión bayesiana funciona con el principio de parsimonia, ¿ya? Con el principio de la razón de Occam, que frente a dos problemas, dos soluciones que sean igual de plausibles, igual de buenas, intrínsecamente el teorema de Bayes va a seleccionar con mayor probabilidad la solución que sea más simple. Entonces, toda la parte anterior que nosotros veíamos de necesitar regularizar, ¿cierto? Para poder tener un mejor fit que no sea sobre o subdeterminado, la podemos olvidar usando Bayes. Solamente usamos Bayes y no tenemos que ingresar otra incógnita, no tenemos que ingresar otro proceso para poder determinar cuál es la solución perfecta, no está sobre y subdeterminada, porque vamos a regirnos por el principio de parsimonia. Entonces, en sí es que no necesitamos de cierta forma perillar nuestras soluciones, ¿cierto? Para que nos dé visualmente bien, sino como que, bueno, esto es lo que da con esta probabilidad y siguiendo el principio de parsimonia, esta es la solución. Entonces ya no tenemos que pensar en ese perilleo, en ese ajuste que tenemos que hacer de repente a las regularizaciones que ocupamos, etcétera, etcétera, etcétera. Mencionaba un poco, la idea es que nosotros vamos a estar trabajando con este teorema, ¿cierto? Con el teorema de Bayes. Y en sí el teorema de Bayes nos va a permitir hacer bastantes cosas, ¿ok? El objetivo de esto es poder caracterizar el posterior, ¿ok? Si vuelvo atrás, no sé si tengo aquí está. Si vuelvo atrás, ¿cierto? Nuestro objetivo es llegar a este posterior, ¿ok? Entonces, el likelihood de cierta forma va a codificar nuestra problemática, nuestra ecuación que estamos buscando, y el prior nos va a dar la información a priori que tenemos del problema. Con esto todos nosotros vamos a poder clasificar el posterior. Y para poder llegar al posterior, tengo muchas opciones, ¿ok? Dentro de esas opciones tenemos que hay distribuciones conjugadas, es decir, que yo puedo escoger cierta probability density function, cierta función de densidad de probabilidad, de cosa de que mi solución, de que mi problema tenga una solución, ¿ok? Otra forma de hacerlo es hacer una solución analíticamente y eso implica tomar lápiz y papel, ¿cierto? Ver cuál es mi función de densidad de probabilidad para mi likelihood, ver la función de densidad de probabilidad para el prior, ver la función de densidad de probabilidad para la evidencia, y en función de esa función de densidad de probabilidad, empezar a hacer todas las ecuaciones para poder resolver el problema de manera analítica, ¿cierto? Con lápiz y papel, y poder llegar a describir la función de densidad de probabilidad que va a tener mi posterior. ¿Ok? Eso se puede hacer y se ha hecho. De hecho, una de las personas que ha hecho eso recientemente con un muy buen trabajo es Valeria Becerra, ¿cierto? Quien tiene un paper acerca de cómo encontrar una solución analítica al problema del acoplamiento sísmico. Así que aprovecho de hacerle propaganda a la Vale y a su trabajo, que yo, según yo es muy bueno, ¿ya? Para si alguien quiere entender un poco cómo trabajamos con estas ecuaciones y llegamos a la solución del posterior, que es lo que queremos encontrar, ya que queremos ver cómo nuestros resultados o cómo nuestros parámetros se ven en función de una probability density function, de una función de densidad de probabilidad, ¿ya? Y por último, ¿qué es lo que nos conlleva y que en realidad a la mayoría de la gente le llama la atención? Es el muestreo, ¿ok? ¿Y qué es el muestreo? Bueno, el muestreo es que yo voy a tomar estas funciones de densidad de probabilidad, ya, lo voy a meter en un código y voy a empezar a sacar como muestras, literal, así como ya, voy a decir, ¿qué pasa si X es 1 y Y es 2? ¿Ya? Lo pongo en mi código y me dice, bueno, la probabilidad, el posterior es como 10%. Ah, qué fome, esto no me sirve, ya. Ahora, ¿qué pasa si X es 5 y Y es 5? ¿Cuál es la probabilidad del posterior? Y así, voy sacando muestras, ¿cierto? Y voy sacando probabilidades y voy haciendo un mapa de todo mi espacio de soluciones para poder tener el posterior y una mejor definición de esto. Si lo vemos de forma gráfica, en este caso, por ejemplo, vemos un trabajo que estamos viendo
muestreando una función de densidad posterior, ¿cierto? Teniendo el likelihood del prior, vemos que las cadenas de Markov, que son las cadenas que están muestreando, ¿cierto? Vemos 3 cadenitas acá, que parten desde un punto cualquiera, un punto aleatorio, y empiezan a muestrear y se empiezan a quedar en un lugar donde hay mayor probabilidad, ¿ok? Entonces empiezan a haber diferentes iteraciones y con eso puedo llegar a tener diferentes soluciones. Si se dan cuenta, la solución empieza a cambiar a medida que yo tomo más muestras. Entonces, a medida que yo tomo más muestras, voy a llegar a la solución final, que en este caso es una solución gaussiana, una solución normal, la típica curva que nosotros vemos en todos lados cuando hablamos de estadística, y podemos ver cómo todas estas soluciones, ¿cierto?, van iterando y van llegando a un fill y a una solución completamente óptima, ¿cierto?, estable, que ya después de iterar y tomar más muestras, no va a cambiar en el futuro. Ahora, la pregunta es cómo aplicamos esto a geociencias. Ya les hablé harto de matemática, de cómo solucionamos el posterior, de cómo vemos estas ecuaciones, un poco de estadística. Pues la pregunta principal y la pregunta base de esta charla, ¿cierto?, es cómo aplicamos todo esto a las geociencias. Y bueno, les voy a decir que en general es muy fácil. Lo que hacemos es que definimos la función likelihood como la diferencia entre el de observado y el de predicho. ¿Ya? Lo mismo que hacemos en el caso optimal, ¿ok? Vamos a tomar que la función de likelihood va a representar los residuales y vamos a asumir que estos residuales tienen una función gaussiana, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que si los residuales, los errores de mi observado versus mi predicho, siguen una función gaussiana, que es lo que comúnmente vemos en todos los problemas geofísicos, ¿cierto? Bueno, con algunas excepciones, claro está, que yo tengo una solución y si me alejo de esta solución, voy a tener mayores errores, ¿cierto? Entonces mis errores son gaussianos y si asumo mis errores gaussianos, puedo poner esta ecuación que ustedes ven acá, que es bastante simple, ¿ok? Y como modelo a priori, puedo buscar que el modelo a priori sea lo más ignorante posible usando una función de densidad de probabilidad que sea uniforme entre dos valores. Es decir, pongamos el caso que quiero ver dónde se ubica mi terremoto. ¿Ya? ¿Cuál es la locación de un evento sísmico? Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser tener las observaciones, ¿cierto? Que van a ser la diferencia entre el tiempo entre la P y la S, ¿cierto? Esas van a ser mis observaciones. Mi predicho va a ser la diferencia entre la P y la S, ¿cierto? De un modelo que yo voy a poner un terremoto, no sé, a 32 grados como 73, ¿cierto? 73,32, ¿cierto? En un espacio de soluciones, ¿ok? Entonces yo voy a tener un cuadradito de soluciones, donde en ese cuadradito voy a ir intentando con una solución, con otra solución, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí yo voy a poder comparar cuál de todo este cuadradito, en qué lugar está mi solución final. Entonces, si yo veo esto en el espacio, lo que voy a ver es que mi mejor solución va a estar, no sé, por un ejemplo, en el centro, ¿ya? Y a los alrededores mi probabilidad va bajando, ¿ok? Entonces, la idea es que yo llegue a hacer esto de forma que trabaje con el teorema de Bayes, trabaje con muestras, si es que es necesario, si no, lo puedo resolver a mano, y con ese caso ya podría llegar a una solución final. Entonces, la idea es que yo voy a tener esto, que son los residuales, y voy a poder ver si puedo obtener una solución del posterior usando este tipo de likelihood, que es un likelihood gaussiano. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que cualquier solución optimal, solo que, en este caso, la metemos a un teorema de Bayes. Algo tan simple como eso. Si lo queremos ver un poquito ya más gráfico, lo que podemos decir es que si yo tengo una incógnita que es teta, ¿cierto? Y que teta tiene un rango entre el mínimo y el máximo, este va a ser mi distribución a priori, que se dan cuenta es una distribución uniforme. Y si yo inicio sampleando, es decir, tomo una muestra inicial acá,
el rango en que me acepta o me rechaza estas muestras va a estar dependiente del likelihood. ¿Ok? Y si yo voy, la rechazo, la acepto, la rechazo, la acepto, y voy muestreando el espacio, finalmente voy a llegar a una distribución a posteriori, ya que va a ser una distribución gaussiana en este caso, y que me va a llegar finalmente a tener la solución que yo necesito del problema. Y de esta distribución yo puedo sacar todos los estadísticos, como la media, la mediana, ¿cierto? Los intervalos de confianza, entre otras cosas. Ahora, lo que les quería mencionar además es que, bueno, yo les digo, esto es muy fácil, ¿cierto? Es súper simple, entre comillas, porque llegar a programar esto igual es costoso en términos de tiempo, de entendimiento de, por ejemplo, el Markov Chain Monte Carlo, de estadística y un montón de cosas. Y en ese sentido los invito y las invito a no inventar la rueda, porque la rueda ya está inventada, ¿ok? Y les quería presentar dos códigos que yo uso bastante, que se llama el BIT, que es Bayesian Earthquake Analysis Tool, que es un código abierto, lo pueden encontrar online, ¿ok? Con esta herramienta, por ejemplo, podemos determinar tensores de momento, podemos hacer la inversión completa de los tensores de momento, podemos hacer la inversión de doble cupla, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta acá, lo que yo les estoy mostrando es la distribución de densidad de probabilidad de cada una de las soluciones para poder generar este tensor de momento. Entonces acá yo tengo el este, ¿cierto? El norte, la profundidad, el tiempo, el strike, el dip y el rake y la magnitud, ¿ok? Oh, y acá se me tapó un poco el dip, ¿ok? Y la gracia es que yo también puedo ver cuál es la correlación entre estos dos eventos, por ejemplo, entre la solución del norte con la del este, o la variación, ¿cierto? La correlación entre el rake y el dip. Y puedo ver todo esto en función de un gráfico que me va a decir, bueno, ¿sabes qué? Si tú mueves un poco el dip, el rake probablemente también se mueva porque están completamente acoplados, están súper correlacionados uno con otro, o en realidad son parámetros independientes y no es necesario que te preocupes tanto por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí puedo sacar un montón de conclusiones. Otra cosa que tiene Bit y que, bueno, se los muestro acá en un video, es poder encontrar la fuente finita cinemática, ¿ok? A través de métodos bayesianos. Este es un ejemplo que tienen en el código donde nos muestran cómo podemos ver la fuente finita cinemática usando el teorema de Bayes, ¿ok? A través de soluciones bayesianas. Lo bueno es que Bit no es solamente el único código que existe, claro está, y que está disponible de forma abierta, ¿ok? Porque obviamente hay otros que son personales y no necesariamente la gente lo distribuye. El otro código que les quería comentar y que podrían llegar a utilizar se me puso entre medio eso. El otro código que quería mencionarles es Coffee, que en realidad no es un código, que es un framework, ¿ok? Para inferencia. Y de hecho la gracia de este set o este framework es que no solamente tiene inversión bayesiana, sino también tiene inversión paramétrica. Entonces, una vez que lo aprenden a usar, ustedes pueden llegar y decir como, bueno, ¿sabes qué? Quiero hacer inversión paramétrica con esta regularización o quiero hacer inversión bayesiana del mismo problema y es cambiar dos líneas de código. ¿Ok? Lo cual lo hace bastante amigable. Los ejemplos que uno tiene en Coffee los puede correr a través de un Jupyter Notebook en Google Scholar o los puede descargar y de hecho en mi caso yo lo ocupo para mis estudiantes para que ellos aprendan un poquito de Bayes con ejemplos que ya están funcionando. ¿Ya? Y que puedan ver que esto ya está funcionando, ya corre y qué pasa si cambia una cosa con otra. Entonces es bastante útil para iniciarse como en toda la parte de Bayes, ya que los ejemplos están online, están en Colab, no es necesario tener grandes capacidades computacionales para usarlos y es muy amigable con todos. Además de que siguen, hay un grupo muy grande que siempre los está moviendo y que está trabajando con este y sacando nuevos papers, nuevas publicaciones y nuevas partes o patitas de este framework para que podamos ocuparlo todos y todas.
Bueno, acá les pongo dos ejemplos que hicieron con inversiones bayesianas. Este es un ejemplo de determinar, ¿cierto?, la velocidad de las ondas de superficie y los modelos 1D para calcular las funciones de receptoras, ¿cierto? Y comparamos acá todo lo que es observado, que es los puntitos rojos que ven acá, con lo predicho de los modelos bayesianos que obtuvimos. Y acá debió haber estado esta figura que está acá, que la otra gracia que tiene Coffee es que también me permite trabajar con modelos bayesianos transdimensionales. ¿Qué significa esta transdimensionalidad? Esta transdimensionalidad significa de que no solamente voy a estimar el valor del parámetro que estoy buscando, sino también voy a estimar cuántos de estos parámetros necesito para explicar los datos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, me permite saltar de un estado a otro, es decir, por ejemplo, acá necesito un X, acá necesito 2X, acá necesito 3X al mismo tiempo, mientras estoy haciendo este muestreo. ¿Ok? Entonces, estoy realizando una búsqueda en diferentes dimensiones, estoy cambiando las dimensiones del espacio a medida que voy muestreando, y eso me permite decir cuántas incógnitas necesito y cuál es el valor de esas incógnitas al mismo tiempo. Y esto lo tiene integrado Coffee en uno de sus códigos que se llama Bias Bay. También se los recomiendo que lo ocupen si no lo entienden. Igual, obviamente, esta charla también es como para que recurran a mí y yo les puedo ayudar a entender todo esto. Y en ese sentido, lo que ha permitido es, por ejemplo, mostrar la velocidad de fase, hacer tomografía sísmica en toda Australia. Este es un ejemplo gratuito también que pueden encontrar en Coffee, que nos permite ver la tomografía sísmica en Australia usando datos de sismología real, ¿ok? Lo genial de esto es que, dependiendo de los datos, si eran buenos o malos, el código podía llegar a grillar esto con una grilla más grande acá, una grilla más chiquitita acá, etcétera, 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 en función de los datos que tenía. Esto es otra de las aplicaciones que podemos usar en geociencias para todo lo que nosotros trabajamos y para todo lo que podemos hacer en el futuro, ¿ok? Ahora les quería mostrar un poco de propaganda que hemos estado trabajando con mi grupo de trabajo acá en la Universidad de Concepción, que son varios de son los alumnos que ustedes ven acá. Algunos de ellos, bueno, algunos de ellos no son alumnos, algunos de ellos también son partícipes del grupo de trabajo, que nosotros le llamamos los colados, ya que están dentro del grupo, pero igual obviamente bienvenidos, con quienes discutimos cómo trabajar con diferentes proyectos o ver cuáles son los siguientes desafíos dentro de la geofísica y la sismología que podemos llegar a resolver usando métodos paramétricos o usando inversiones bayesianas, dependiendo de cada uno de los problemas que los alumnos y alumnas quieran resolver. En este sentido, bueno, hemos estado trabajando harto con el tema del v-value. Hemos llegado a determinar cuáles son las variaciones del v-value dado los datos. Es decir, que acá vemos cómo el v-value varía en 1D y en 2D de forma espacial. Y esto el código lo soluciona por sí mismo, ¿ok? Nosotros estamos... Cata, creo que se te fue el audio. Sí, parece que quedó congelada. Algo pasó con su internet. Sí, voy a ver si está por interno. Catalina, ¿sigues ahí? Le escribí por WhatsApp, pero no recibe, así que yo creo que se le fue Sí, completamente. sí, hice el mismo ejercicio ahí también. No, no leía el mensaje. Bueno, Sí, encuentro que es muy interesante este tema. Quería hacerle preguntas. sí, muy interesante. Eh, Igual ella ya estaba quizás en la parte final, quizás
esperando a que vuelva, quizás se puede hablar de lo que va a ser la reunión de AndesNet. Claro, podemos Pero adelantar parece que esa es parte. algo allá, tampoco está Andrés Tazara, me diga que debe ser algo allá en la Universidad de Conce. Wow, se les cayó el sistema quizá. Puede ser, sí. Pero tampoco está Javier Reyes, que también de la Universidad de Conce. Ujú. Bueno, aquí está Valeria, no sé si es la Valeria Cortés o la Valeria Becerra. Me parece que es la Ambas, Valeria Becerra. están ambas. Estamos las dos Valerias aquí presentes por el gremio de las Valerias. Sí, el gremio de las Valerias. Bueno, ya que Catalina te mencionó Valeria Becerra, me intriga mucho esto del teorema de Bayes, porque claro, yo trabajé haciendo tomografías sísmicas, pero usando el método convencional, que era mínimos cuadrados amortiguados, y para seleccionar un modelo, usé igual la parsimonia, el principio de parsimonia. Sin embargo, aún así, tuve zonas con mucha incertidumbre, donde yo no sabía si esa anomalía existe o no existe. Digamos, una hace el típico checkerboard y todo, pero siento que me faltaron más inputs para constreñir más esos datos. Entonces me llama mucho la atención esto de poder ocupar algún dato como evidencia. No sé si ustedes se manejan bien en qué parte una, como geofísica, podría agregar la geología en estos modelos, porque la geología sería la evidencia directa. Ya. Em, Hola, ya que la Cata se cayó, voy a barsamente, Sí, ya que me adelante. dirigieron la pregunta, me voy a tomar barsamente la Generosamente, conversación. generosamente, no barsamente. Sí. A ver si los de Conce aparecen, qué lata. Y sí, justamente lo que dices, obviamente todos estos métodos siempre dependen de los datos, siempre. Y si no tenemos datos o tenemos una mala cobertura, hay poco que hacer. O sea, vamos a tener zonas, o depende de lo que estemos resolviendo, van a haber soluciones que quizás tengamos mucha incertidumbre. ¿Ya? Pero justamente como dices, Andrea, la gracia de estos métodos es que uno trata de meterle toda la información que pueda, que son los priors, que decía, ay, creo que ya apareció Andrés. Sí, ahí apareció Andrés. Pero continúa, por favor. Sí, son la información a priori que le llamamos nosotros y que justamente esa información que intentamos como tratar de meterle la mayor cantidad de conocimientos y certezas que tenemos y la geología sí puede ser algo. Entonces, por ejemplo, quizás si tú por geología sabes que cierta zona quizás tiene cierta tomografía, dijiste que eran estudios de Sí, tomografía, ¿cierto? Sí, quizás sí. ciertas velocidades eh, uno puede meterlo como un prior, como decir, voy a restringir a que esta zona tenga más o menos estos límites. Entonces ahí cuando inviertes va a tener esa restricción. Y eso sí va a generar que quizás tu dato, porque los datos tienen errores, no se ajusten tan bien, pero es como es como una batalla que hay entre ajustar bien el dato o que sea lo más realista posible, como ajustar bien tu prior. Entonces, si tú Ya. confías en tu información geológica o cualquier otra información geofísica que tengas, es bueno darle más peso al prior. Ya. Eso lo considero muy, muy interesante. Además Ujú. que ahí es donde también conversamos en esta red de geocientistas, Sí, geofísicos y geólogos. y de hecho, como la Cata dice, no hay que inventar la rueda, o sea, ya hay muchos programas y uno puede usar software y lo que sea, pero justamente nuestro deber es meterle la información a priori correcta. Ahí, Ujú. no, ahí metemos la cuchara nosotros, que sea lo más realista. Y otra pregunta que quería hacer, no sé si habrá llegado. No, No todavía, no. no todavía. Bueno, vale. Tú que estás usando algo similar, estás usando Bayes, ¿cierto? ¿O estás perfeccionando formas de calcularlo?
Y yo básicamente me enfoqué harto en el método. Entonces yo me enfoqué en hacer formas como de perfeccionar métodos bayesianos que en mi caso me sirven para estimar acoplamiento. Ujú. Ya. Me intriga saber la capacidad computacional. ¿Requiere mucho uso de computadores? O sea, Ahí varios depende, núcleos. es súper relativo y depende del método. Por ejemplo, lo que yo hago, lo trabajo en mi computador personal, que es un notebook, pero igual es como un notebook bacán, no, claro, como un notebook más, con muy poca capacidad, quizás se demore mucho tiempo. Pero, por ejemplo, los métodos que mostraba la Cata, que son de muestreo, esos en general, no, es que en verdad depende mucho. Depende demasiado de la cantidad de datos que le estés metiendo y la cantidad de parámetros que quieras resolver. Y también si lo paralelizas es demasiado relativo, entonces puede que... no, pero yo diría que en general los problemas que resolvemos nosotros se suelen resolver en computador, en notebooks, por ejemplo. Entonces, si Mm, tienes alguna torre, algo más bacán, sí se puede, pero sí, no, es demasiado relativo. ya. Si quieres una cantidad así como demasiado enorme de muestras, quizás se demore. Ujú. Bueno, Catalina me dice que está intentando reconectarse. Gracias, Valeria, muchas gracias. Por interno De voy a nada. preguntar más. Andrés, ¿podemos hablar del tema del 30 de septiembre por mientras? Ya, sí, se nos cayó la internet aquí en toda la universidad al parecer. Yo ahora estoy conectado con la 5G de mi teléfono. No sé si la Cata va a poder volver de aquí a 8 minutos, que es lo que nos queda, pero bueno, lamentable no haber podido terminar de ver la charla de ella y poder ver el cierre, digamos, y poder hacerle un montón de preguntas que yo siempre tengo con ella también del método. Pero queríamos hablarle un poco de la reunión del 30 de septiembre a quienes quedan en la reunión, que no somos muchos, solo 8, pero quizá en el video va a servir como para que el resto pueda enterarse de un par de cosas. Primero, que cambiamos la locación. Originalmente habíamos pensado hacerlo en un eh, auditorio, digamos, que se habían conseguido nuestros colegas de Senajimín en el centro de Santiago, pero finalmente nos conseguimos un auditorio y una sala, digamos, más amplia y más, en realidad con espacios más amplios, todo en la sede UDEC de Santiago, que está en Providencia, en el Metro Pedro de Valdivia. Ya anunciamos, avisamos la dirección, etcétera. El problema es que esa sala, la sala donde realmente vamos a hacer las actividades, es solo para 70 personas. La anterior era para 100. Así que tenemos ahora cupo limitado y por eso es re importante que se puedan inscribir a través del formulario que enviamos vía email. Mañana cuando mandemos el link a este video también vamos a volver a mandar el formulario. Hay ya varias personas inscritas, como 15 chilenos, como 10 norteamericanos. Así que rápidamente se nos va copando la capacidad. Esperemos que efectivamente podamos haber 70 de nosotros en esa reunión. Y lo segundo era mencionarles acerca del programa también. Hemos avanzado en configurar un programa e invitar también personas como para que puedan llenar ese programa. Quizás, bueno, eventualmente podría compartirles, ahí volvió la Cata, pero es un programa que va a combinar, por un lado, exposiciones de responsables, por ejemplo, de las agencias relacionadas con el peligro geológico en el país. O sea, va a haber representantes del CCN, del CHOA, de Senapred, de ITRENT, de la DGA probablemente también, hablándonos un poco acerca de la realidad actual del tema de peligro geológico en el país. También vamos a tener una revisión de una actualización, por así decirlo, también de en qué están los centros de investigación grandes relacionados con la temática, el CIGIDEN, eh, eh, el KELAR también, Volcanes, y otros centros más que también están confirmando. Y también nuestros colegas norteamericanos, particularmente Emily Brodsky y la Diana Roman, nos van a actualizar sobre en qué está SZ4D en este momento, qué podemos esperar de la iniciativa y de la colaboración
con ellos también. Y después en la tarde vamos a tener una sesión de póster y una sesión de charlas relámpago para después dar paso a una instancia en la que podremos discutir también sobre cómo avanzar con AndesNet. Así que está bien nutrida la agenda, va a estar bien potente igual con la participación de toda la gente que les comento y ojalá se puedan todos inscribir y asistir, ¿ya? Esperamos que sea bien masivo y que nos sirva bastante como para poder sentar un hito que de ahí nos proyecte a qué es lo que queremos hacer en el futuro. Eso es lo que quería compartir. Volvió la Cata ahí. Quizás, Cata, tú quisieras terminar igual de tu presentación o se nos cayó a todos, ¿cierto, Cata? ¿Tú estás ahora con la internet de tu celular también? ¿Es con todo? ¿No pasó? Sí, se nos cayó todos los UDEC. Pues Javier Reyes, que también estaba, que está en oceanografía, también se le cayó y a mí también. Sí, no, estaba intentando volver y no podía, intenté con el celular, no me llegó buena señal y fue como, colapsé. Ya. ¿Mm? Pero sí, les termino de hablar un poquito. Bueno, en realidad era súper poco, en realidad más propaganda para mí, de lo que estábamos haciendo un poco, de lo que estamos trabajando ahora. Que bueno, hemos estado trabajando en esto de transdimensional con vallas también para encontrar los transientes. Es un trabajo que fue de Juan Pablo Merino, él lo presentó en su tesis de pregrado y que hemos estado retomando últimamente para ver el tema de las transientes y finalmente, bueno, mostrarles un poco de lo que va a venir, que es utilizar valles transdimensional para determinar fuente finita de los eventos sísmicos de tal forma que no tengamos que predeterminar una grilla, sino que los mismos datos nos den qué tan grande tienen que ser las grillas o qué tan grande tienen que ser todas las heterogeneidades, ¿cierto? O qué tan grande tienen que ser los sleeves en función de los datos que tenemos. Entonces ya no es como que tengamos una grilla gigante y tengamos que tener soluciones para cada uno de los puntos, sino que esto mismo nos los va a dar los datos de forma bayesiana. Y finalmente, como un poquito de mensajes finales, ya, es que los métodos bayesianos nos van a permitir llegar a resultados similares a los paramétricos, pero sin intervenir en la inversión, es decir, que nos vamos a perillar un poco menos, que es lo mal llamado que siempre hacemos, ¿cierto? Digo, no, es que siempre hacemos, bueno, todo va a sonar mal, pero es lo que ha llegado a pasar, que de repente tenemos que ajustar de cierta forma o con criterios que no necesariamente poseemos todos, ¿cierto? O buscar un criterio para poder ajustar y no sobre o subestimar los resultados. Lo que ya les estaba mencionando hace rato es que la solución va a estar en función de los datos. Mientras más y mejores datos, mejor será la solución. Y gracias a esta metodología podemos determinar no solamente las soluciones, sino los errores asociados a estas de forma simultánea. Entonces, mi mensaje final en realidad es como, escojan sabiamente, escojan valles, y únanse al lado brillante de la fuerza. Eso es todo. Así que ahora estoy abierta a preguntas si necesitan. No sé si Andrés ya quieres empezar la otra reunión porque parece que intenté conectarme de mil formas y no lo logré. O sea, sí, sí, en el intertanto me conecté rápido yo y logré, digamos, transmitir lo que tenía que transmitir, que un poco actualizarles sobre la reunión que vamos a tener el 30 de septiembre y yo creo que ya está hecho. Así que si hubieran preguntas para ti, mejor que demos paso a ellas. El público quiere Voy a preguntar. cerrar esto igual de todas formas, dejar de compartir porque ¿Alguien de las personas asistentes quiere preguntarle a Catalina? tienen alguna duda, alguna consulta, quieren integrar sus problemas en valles, como la invitación. Yo tengo es decir, acepto la invitación, la verdad, pero bueno, nosotros ya lo hemos hablado previamente y estamos empezando a trabajar juntos en mi proyecto Fondecir, que donde queremos aplicar Valle, ¿cierto? Es a hacer modelos de trayectoria de GPS, sobre todo alposísmico, basado en valles, que yo creo que de alguna forma ya empezaste a trabajar, no sabía que tenían esto con Merino a partir de lo que entendiera a partir de las series de tiempo, poder identificar los eventos transientes. Y eso ya incorpora un modelo de trayectoria, por así decir. Es decir, qué tan lejos estamos de poder hacer modelo de trayectoria de GPS sin tener que pasar por el ajustar, digamos, los parámetros que son, digamos, de 4
subecuaciones puestas juntas y un montón de parámetros que hay que ajustar por modelo de trayectoria. Quizás esto ya estamos más o menos cerca de poderlo hacer automáticamente con Bayes. Digo, bueno, sí, de hecho hemos estado probando esto, ajustando un poco los modelos a los modelos de trayectoria que hemos estado usando. Tenemos algunos problemas, sí, donde hemos visto de que posiblemente nuestro modelo está sobreestimando la cantidad de transientes que tiene el sistema, por lo tanto necesitamos como caracterizar mejor el ruido. Y en ese proceso es en el que estamos en este momento, caracterizando el ruido para poder determinar mejor las transientes en los modelos de trayectoria. Ujú. Ya, pero eso ya es basado en un modelo de trayectoria, o sea, para poder encontrar la transiente, lo haces sobre un modelo de trayectoria que ya determinas a Creo partir que de se volvió Bayes. a caer el internet, ¿no? Estás Mm, pegada. Tú estás medio pegado. Pucha. Se nos fue de nuevo la Cata. Ya. Sí, Ya, por Filo. lo A menos mi se ve bien porque pregunta, así yo no la se queda sigo, pegado y se ve pésimo. voy a ir a su oficina y voy a hablar con ella de esto mejor, para no seguir esperándola allí. Muy Ujú. buena su charla. Sí, po, muy fantástico. aplicable a muchos problemas de la geociencia. Ese es el tema. Ujú. Y aprovechen, la Sí. Cata hizo una cátedra enorme, algo que se da en un semestre. No sé cómo lo logró y lo resumió en menos de una hora. Sí, sí, recuerdo los ramos de método inverso en la universidad y lo compactó todo. Fue muy bueno. Ya, entonces estaríamos. Ujú. Muchas gracias a las y los asistentes. Nos estamos viendo en la próxima ocasión, el 30 de septiembre. Sí, pues, porque ya no va a haber charla en septiembre, sino que Ujú. directamente la reunión presencial, pues. Ujú. Exacto. La reunión presencial y luego ya octubre y noviembre las siguientes charlas. Eco, fantástico. Ya, pues, que estén súper bien entonces. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, chao, chao. Chao, que Chao. estén bien. Nos vemos en septiembre.